Como todos los días, de manera muy particular, también este día es muy especial para mí. Tenerte ahora una vez más con la intención de tratar un tema totalmente interesante, que creo yo que todos deberíamos de considerar de suma importancia para poder hacerle frente a las problemáticas de la vida que nos causan tanto dolor y sufrimiento de una forma optimista, de una forma diferente a la que comúnmente la gente no está por costumbre verlo o hacerlo de este modo. Y estamos tratando el asunto que ya vistes en el tema directo de este vídeo, que es sobre la resiliencia. Te has cuestionado muchas veces seguramente esto, ¿no? ¿Cómo es posible que hay una gran cantidad de personas, si no es que quizás no son muchas, pero sí hay demasiadas, ¿no? Demasiadas que le hacen frente a la vida de una forma más positiva, de una forma más optimista, y no se dejan derrumbar, no se dejan aplastar por largo tiempo o a largo plazo, a tal grado que esto les afecte de manera emocional, de manera severa, ¿no? Y comúnmente tenemos la mayoría la tendencia a dejarnos aplastar, dejarnos derrumbar, y creemos que esta es la mejor forma correcta de hacerle frente a las penurias, a las circunstancias difíciles de la vida. No sé qué pienses tú, amigo o amiga, pero seguramente tú y yo hemos experimentado desgracias, situaciones que nos han hecho padecer, sufrir, llorar, sentir demasiado dolor. Y muy pocas veces quizás tengamos las posibilidades de salir frente a esto de una forma más adecuada. Regularmente nos dejamos dañar o aplastar a largo plazo, que no hace esto más que afectar nuestro estado emocional, de tal modo que caemos a la nostalgia excesiva, al exceso de preocupación, al exceso de depresión, lo cual no hace más que causarnos demasiada nostalgia, demasiada tristeza, y nos derrumba a tal grado que pudiera parecer imposible que salir de esto no se va a dar lugar. ¿Cómo ves? Pues aquí nuevamente tu amigo Ismael está con la intención de poder tratar este asunto que espero te agrade y espero poder ser de utilidad para ti, ¿no? Y que esta información realmente cumpla el propósito de poderte ayudar y poder ver la vida de una forma diferente, de un panorama diferente, que te permita ver, si bien las desgracias, las penurias, el sufrimiento y el dolor no es causa de alegría, pero bien podemos darle un panorama completamente diferente que nos haga, si no es que reírnos de la vida, por lo menos sentirnos de una forma completamente diferente a la que comúnmente tú y yo quizás estemos acostumbrados. Ver la vida de una forma mucho más optimista, mucho más positiva. ¿Crees que es posible? Probablemente muchos pudieran considerar que esto es un tema fuera de lo normal, ¿no? No sé, fuera de lo que es común entre la mayoría de la humanidad. Pero es posible, siempre y cuando, siempre te lo he destacado, el que nos demos la posibilidad de cambiar nuestros conceptos mentales, y cuando estos conceptos nos damos la posibilidad de poderlos modificar, poderlos corregir, es de esperarse que nuestra manera de actuar o de ver las cosas o de enfrentar la vida prácticamente es diferente, de una forma que nos va a permitir disfrutar mucho mejor la vida. Y pues vamos a dar lugar entonces, amigo, amiga, a dar inicio a esta información. ¿Qué es la resiliencia y cómo se manifiesta? ¿Tú qué has pensado? ¿Crees que esto solamente es una habilidad, un don, una capacidad que se da particularmente solo en algunas personas y quizás no se pueda dar en tu caso o en el mío? ¿Cómo se manifiesta o quiénes particularmente la manifiestan? La resiliencia. Mira, ¿recuerdas que todas las cosas que suelen ser flexibles pueden darse lugar a ajustarse, adaptarse a una forma de acuerdo a las circunstancias para poderse manipular de tal modo que, al no ser tan rígidas, es más fácil tener control sobre estas? No es lo mismo tener la intención, por ejemplo, de doblar
una barra de madera gruesa o una barra de acero gruesa, algo tan simple, delicado, más suave, más flexible. Hay una completa diferencia entre lo que es rígido a lo que es flexible. Y en este tema que estamos tratando el día de hoy, que tiene que ver con la resiliencia, vamos a destacar particularmente que tú y yo debemos de asumir con mucha flexibilidad nuestras situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Por muy complicadas que éstas puedan ser, sí podemos asumirlas o aceptarlas con flexibilidad. Pero para ello tendríamos que trabajar contracorriente. Tendríamos que actuar de un modo diferente al que el mundo comúnmente está acostumbrado por hacer o por actuar frente a situaciones, frente a las desgracias que causan demasiado dolor y sufrimiento. Este tema no quiero decir que no le demos la importancia a sentir el dolor, a sentir nostalgia, a sentirnos hasta en cierto momento deprimidos, ¿no? Porque somos completamente seres humanos y tenemos derechos de manifestar este tipo de condición o comportamiento cuando hemos sufrido alguna situación que nos está causando demasiado sufrimiento. Esto es muy común. No estoy en contra de ello, es una forma natural de actuar o de proceder. Pero lo que sí vamos a enfocarnos en el tema de hoy es que necesitamos, si bien queremos hacerle frente a esta situación de una forma diferente y por lo tanto no dejarnos derrumbar o aplastar por ello a largo plazo, tendríamos que modificar nuestra manera de pensar y por ende esto va a transformar nuestra manera de actuar o de ver o de sentir las cosas. Sí podemos entonces, mediante lo que es la resiliencia, a asumir con flexibilidad estas circunstancias difíciles que comúnmente todos como seres humanos en algún momento de nuestra vida, llámese hoy o mañana o después, vamos a tener que enfrentar. Pero gracias a esto, a la resiliencia, ¿sabías? Yo sé que sí. Vamos a ser capaces o vamos a tener la capacidad de afrontar estas situaciones traumáticas y aparte de enfrentar estas situaciones, aprender de estas, porque vamos a salir fortalecidos después de experimentarlas, aunque no quiero decir que por estas circunstancias que estemos viviendo tendríamos que reírnos de ellas o no darle importancia al dolor o a la nostalgia, ¿no? Pero sí podemos, mediante el ser flexibles con estas situaciones cuando las afrontamos, por muy traumáticas que puedan ser, podemos salir fortalecidos después de experimentarlas, después de poder afrontarlas. Y puedes tener con garantía que se dice por ahí mucho, ¿no? Estas frases comunes que yo he escuchado, ¿no? Espero no decirla de manera inapropiada, pero creo que dice de este modo. Dice que lo que no nos mata o lo que no nos derrumba nos hace mucho más fuertes. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que es posible? Desde mi concepto personal creo que sí. Tal como ya lo he explicado anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos tanto en la palma de nuestras manos un tipo de piel muy diferente a esta. La parte superior a la parte de abajo es completamente diferente. Esta, por ejemplo, tiene la habilidad con la cual hacemos diferente tipo de manualidades, porque gracias a este tipo de piel puede soportar más la fuerza y las cosas mucho más rígidas, ¿no? Lo cual nos permite que podamos manipular mediante nuestros músculos, mediante nuestros dedos, mediante nuestra piel, podamos realizar o efectuar diferente tipo de actividades o trabajos. Pero si bien utilizamos comúnmente las manos para hacer trabajos completamente donde se requiere demasiada fuerza física, tú bien sabes que nuestra piel se va tornando de una forma diferente, lo cual no hace más que producir callosidad. La piel se empieza a hacer mucho más gruesa, pero gracias a esto nos permite soportar más el dolor. Nos, por decirlo así, fortalece más la zona que comúnmente tiene contacto con las herramientas o con los artículos que estamos manipulando para poder laborar. Estas zonas que se ven mayormente afectadas no hacen más que producir
de acuerdo a la zona más utilizada, esta callosidad, lo cual la piel se engrosa, se produce el callo y nos permite soportar mayormente el dolor. Ya no somos más sensibles al dolor porque esta callosidad no hace más que protegernos de ese trabajo constante que estamos realizando. Pues particularmente es igual en lo que tiene que ver con la resiliencia. No estoy hablando de piel, simplemente estoy hablando acerca de conceptos mentales, y nuestra manera de sentir las cosas no hace más que, por decirlo así, simbólicamente hablando, producir una callosidad que nos va a hacer un poquito más inmune al dolor y a no darle un grado de importancia excesiva a las penurias o dificultades o problemas o situaciones traumáticas que tú y yo tenemos o vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida, en alguna ocasión. Entonces, por esta razón te digo que esto, cuando se dice aquello, ¿no?, que si lo que no nos mata o no nos derrumba nos hace mucho más fuertes, es posible de acuerdo a nuestros conceptos mentales y nuestra manera de sentir las cosas. Pero esto se requiere preparación, se requiere llevar a la práctica diferente tipo de actividades que nos van a permitir actuar de este modo. No es algo automático, quiero decirte, pero si bien hay personas que han podido demostrar este tipo de comportamiento, no quiere decir que tú no tengas la capacidad para poderlo manifestar del mismo modo. Tanto ellos como tú y yo tenemos las capacidades, tenemos los talentos, tenemos las habilidades. Simplemente hay que aflorarlas, desarrollarlas y que nos permitan, particularmente, poderlo demostrar. ¿Será posible? Sí. Tienes las capacidades, tienes esas posibilidades, pero estoy hablando de ser flexibles frente a las situaciones o los problemas traumáticos que regularmente enfrentamos tú y yo en la vida. Pero necesitamos entonces ser, como te dije, flexibles ante estas situaciones. Y después de poderlas enfrentar, poder salir fortalecidos después de estas. Claro que sí es posible. Mira, pero para ello siempre es necesario que cambiemos, modifiquemos, corrijamos nuestros conceptos psicológicos, nuestras ideas que regularmente tenemos aquí en nuestra cabeza, ¿no? Te digo que normalmente nosotros vamos avanzando conforme la corriente de la humanidad se deja llevar por su manera de pensar o de actuar. La mayoría de la gente actúa y procede a hacer las cosas en el 90% de los casos de forma igual ante las situaciones que enfrenta en su vida personal. Y nosotros, si queremos ser como parte del grupo, vamos a ir siguiendo la corriente. Y esos conceptos, esas ideas que tenemos aquí de manera psicológica o mental, si no los corregimos, no los tratamos de moldear o transformar, prácticamente vamos a estar actuando o pensando o comportándonos meramente como la mayoría de la humanidad. Pero si tú y yo queremos ser personas que demostremos lo que es esto, el ser personas resilientes en este caso, si tú y yo queremos ser resilientes, necesitamos corregir nuestros conceptos mentales, nuestras ideas, nuestra forma de ver o de contemplar o de sentir o de creer que la vida así debe ser. Para ello se requiere, en este caso te digo, transformar, modificar y corregir. Y ya no seguir a la mayoría de la gente en general, a la corriente de la humanidad que generalmente se mueve sobre un mismo sendero, sobre una misma forma de actuar o de pensar. Que tú y yo no nos dejemos llevar y tratemos de desviarnos e ir contra esta corriente. Ir contra la corriente probablemente no va a ser muy fácil porque tendríamos que modificar esto. Nuestros conceptos mentales, nuestros paradigmas mentales, nuestros mapas mentales, nuestras ideas mentales. Dar lugar a transformar todo esto, es posible entonces que tú y yo seamos personas resilientes. Pero es necesario salirnos de la corriente e ir contra la corriente. Si es posible,
Y de este modo, al ir contra la corriente, vamos a utilizar, en este caso, nuestra capacidad de acción, nuestro potencial máximo que tenemos tú y yo latentes que no estamos utilizando para poder hacerle frente a estas situaciones de la vida. ¿Puede ser que sea posible? Sí, por lo que menciona aquí ahora nuestro libro de oro, ¿no? Te voy a citar otro principio que se encuentra en el libro de Proverbios, en su capítulo número 24, ¿no? Mira, dice de este modo: pues puede que el justo caiga hasta 7 veces, y ciertamente se levantará, pero los inicuos o los malvados, la calamidad los hará tropezar. Dice aquí las palabras de este escritor, ¿no? Que en este caso fue Salomón. En Proverbios 24 dice que puede ser que solo el justo caiga hasta 7 veces, pero esta persona justa, esta persona sabia, esta persona perspicaz, ciertamente se levantará. ¿Te das cuenta? Aquí lo que está destacando el escritor es que tú y yo, si deseamos ser personas resilientes, tenemos que estar en el papel de comportarnos como personas sabias, personas justas, personas perspicaces, personas que piensan con sabiduría. Porque así puedan ser las veces que nosotros pudiéramos caer, nos dice aquí. Pero siendo personas justas, siendo personas resilientes, podemos levantarnos. Aun si nos cayéramos, dice aquí, hasta 7 veces. Pero por el otro lado, las personas inicuas, las personas malvadas, las personas negativas, las personas fatalistas, dice, cualquier calamidad que enfrenten en su vida personal no va a ser más que hacerlos tropezar y difícilmente ponerse en pie para continuar su sendero de vida. ¿Tendrás o no la capacidad de acción para actuar como una persona resiliente? Sí, pero esto solamente es algo exclusivo de las personas que son justas, que son perspicaces, que son sabias, que aun si cayeran hasta 7 veces, decía el escritor, se va a levantar, se va a poner en pie. ¿En qué posición quieres tú estar? Siendo una persona de este tipo, resiliente, sabia, perspicaz, llena de sabiduría, de justicia, o ser de los malvados o inicuos, fatalistas, negativos, aquellos que son demasiado pesimistas. ¿De qué grupo quieres pertenecer? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Ser alguien pesimista, fatalista, o siendo una persona resiliente? ¿Qué quisieras ser tú? Bueno, lo que estamos destacando aquí es que si tienes la capacidad para actuar de este modo, tienes los talentos, tienes las habilidades, tienes las virtudes, tienes el don de hacerlo. Eres o fuiste criado a la semejanza de tu Creador. Por lo tanto, manifiesta las virtudes o las cualidades que dependen de tu propio Creador. Tienes la habilidad para lograr ello. Solo es ponerte la actitud o ir contra la corriente, pero modificando, corrigiendo, transformando tus ideas psicológicas, tus conceptos mentales, tus paradigmas o tus mapas mentales. Por lo tanto, todas las personas resilientes, ¿cómo ven la vida? Fíjate que este tipo de personas no ven la vida como si esta fuera demasiado dura para poderla enfrentar, como demasiado rígida para no disfrutar de ella. No, sino las personas que son resilientes, aún en los momentos completamente difíciles, son conscientes que aunque la situación sea completamente severa y que muchas veces pudiera parecer imposible de poderla enfrentar, pero las personas resilientes tienen este concepto, que aunque sean momentos difíciles, dicen estos, después de la tormenta viene la calma. Es increíble la manera en cómo se espera que tú y yo pensemos si queremos ser personas resilientes. A mí me impresiona
Por ejemplo, mira, amigo, amiga, yo no quiero estar en contra, ni mucho menos te estoy criticando o mal juzgando. Tienes derecho a sentirte mal, lo mismo que de forma particular en algún momento de mi vida quizás me he sentido igual. Pero sí me impresiona que hay muchos que aún pudieran ser problemas muy limitados o muy ínfimos o de muy poca importancia. Sin embargo, hay quien se deja aplastar y derrumbar debido a estos. Y pudiera parecerles incluso imposible poder hacerles frente para poder tener una vida mucho más optimista, ¿no? Mucho más positiva. Muchos suelen, en la mayoría de los casos, ser fatalistas, pesimistas, negativos, que no hacen o no hacemos más que amargarnos la vida y perderle, el sentido a la vida, de forma que ya no le sonreímos a la vida misma ni a la gente que nos rodea. Por lo tanto, tú y yo, si deseamos ser personas resilientes, vamos a ver la vida que, aunque ésta pudiera ser demasiado dura, aunque ésta pudiera presentarnos momentos completamente difíciles, vamos, y se espera que tú y yo estemos conscientes que después de esta gran tormenta, en el día de mañana o en el día de muchos días después, vendrá la calma. Que tengamos tú y yo un punto de vista optimista con respecto a nuestra vida personal, por mucho que las desgracias o penurias pudieran ser complicadas. Quizás tú pudieras pensar, ¿no? Bueno, es que tú nunca has enfrentado una desgracia como las que yo he vivido. Tú nunca has experimentado cosas como las que yo he experimentado en mi vida anterior. Muy seguramente, a lo mejor, muchas de tus penurias o desgracias no las he vivido. Probablemente sí, pero vamos a darnos la probabilidad de que no las he vivido. Pero aun si yo no las he vivido, quiero decirte que hay mucha gente a tu alrededor que te ha demostrado que aun con las desgracias o penurias que tú y yo hemos experimentado en nuestra vida, se han puesto en pie y continúan adelante. Tal vez no sea yo el caso, porque no las he vivido, no las he experimentado. Quizás probablemente tú lo estés pensando. Pero ¿qué hay de las personas que están a tu izquierda, a tu derecha? Personas que están detrás de ti o frente tuyo, que han vivido o experimentado, probablemente, no quiero decir que en todos los casos, peores desgracias que las tuyas. Y sin embargo, siguen luchando, siguen enfrentando la vida de una forma que han demostrado ser personas resilientes por ver la vida de una forma optimista y mucho más positiva. Entonces, ¿estamos de acuerdo, amigo, amiga, que debemos de ver la vida de este modo? Que después de la tormenta viene la calma. ¿Quieres tú y yo ser personas resilientes? Se esperaría que la vida la viéramos de este modo. Es impresionante incluso cómo es que este tipo de personas que son resilientes demuestran un sentido de humor aún en las peores desgracias de su vida personal, ¿no? Quiero comentarte una experiencia, ¿no? Mira, en una ocasión, para que veas que sí es posible, ¿no? En algunos casos a mí me impresionó una experiencia que yo viví así con una familia, amigos míos, o más bien diría amigas mías, porque la mayoría solo eran mujeres. Son 3 hermanas, una sobrina y la mamá. Ajá. Pero la mamá lamentablemente ya era una mujer de la tercera edad y lamentablemente falleció. Cuando yo me entero de esta situación, que esta señora, amiga mía que yo apreciaba demasiado, había fallecido, inmediatamente pensé en el dolor que seguramente las hijas y la nieta estaban experimentando, ¿no? En este caso, cuando yo me puse a pensar en esta situación, yo me puse nostálgico. Y lo único que pensé es en la primera oportunidad ir a visitar a esta familia, a estas amigas mías, porque su mamá había fallecido, y poderles expresar mi pésame, ¿no? Cuando yo me dio oportunidad de ir a su casa de estas chicas, estas amigas mías,
Antes de entrar yo tenía mucha incertidumbre en tocar, digo, ¿cómo voy a actuar? Tú sabes que cuando uno tiene que ir a un velorio o tiene que ir a dar el pésame a estas circunstancias cuando se pierde un ser querido, es completamente difícil porque no sabes ni qué decir y si tu manera de actuar va a ser la correcta, ¿no? Sin embargo, pasó algo muy curioso, ¿no? Después de pensarlo y después de decidirme tocar y mi manera de actuar cuál iba a ser, lo desconocía. Pero lo primero que hice es que esta amiga mía viene y me abre la puerta. Al abrirme la puerta, inmediatamente yo me conmoví. Y lo primero que le dije, amiga mía, de verdad siento o lamento lo que estás viviendo. Y lo que hice en ese momento, abrazarla, se me quebró la voz. Y lo que me parece curioso es que ella me abraza y me dice, ay amigo, dice, ay amigocho, dice, no pasa nada, tú, dice, aquí no te preocupes, aquí no pasa nada. Yo me imaginé que ella, en el momento que yo la abracé y que le expresé mi pesar, se iba a poner a llorar conmigo, pero no. Solamente yo fui quien se puso nostálgico y después ella que nos dejamos de abrazar, me dice, pásate amigocho, pásate, dice, aquí no pasa nada, no te preocupes. Me pasa a la habitación donde estaban sus demás hermanas y para mí lo impresionante fue su manera de actuar de todas ellas. Yo esperaba encontrarlas en un valle de lágrimas a ellas tres. Sin embargo, no hicieron más que contarme a cabalidad todos los detalles de cómo experimentaron el sufrimiento, la enfermedad de su mami y de cómo ésta falleció y de cómo fue el traslado, cómo les entregaron el cuerpo y después lo que envolvió el funeral y después el entierro. Pero me lo explicaron de una forma tan detallada, pero mira, todas bien serenas y tranquilas. En ningún momento ninguna de ellas se puso a llorar. De las tres hermanas que son, e incluso estaba la sobrina, ninguna de ellas se puso a llorar. Yo me impresioné porque era la primera ocasión en mi vida en la que yo experimentaba una situación así, porque en cualquier funeral o en cualquier hogar que hubiesen perdido un ser querido, particularmente la nostalgia las bombardea o los bombardea a todos en general, ¿no? Y uno empieza a llorar y se sueltan los demás a llorar, ¿no? Y esto nos conmueve a todos. Pero esta experiencia que te estoy comentando fue algo anormal, fuera de mi vida personal, porque nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. Y ya incluso dentro de la conversación con esta familia, ellas más bien se dieron la oportunidad de contar incluso hasta chistes, ¿no? Y yo decía, o estoy mal yo o están mal ellas, pero bueno, salí impresionado de su propio hogar. Y lo que ahora me hace entender que tenían la capacidad de ser personas resilientes. Ver esta desgracia que habían tenido, verla de una forma más optimista y positiva. Y alegrarme la vida. Yo esperaba alegrarles la vida por hacer acto de presencia en relación con ellas, pero ellas por su actitud no hicieron más que darme un sentido de la vida de una forma completamente diferente, llena de optimismo y de alegría. Y esto es una experiencia que jamás olvido. ¿Se puede ser resilientes? Sí, pero hay que modificar nuestros conceptos mentales, nuestros mapas, nuestros paradigmas mentales e ir en contra de la corriente a lo que normalmente la gente está acostumbrada por seguir. Bien, entonces por eso es que te decía hace un momento, sí nos sorprende el buen humor que muchas de esas personas demuestran, ¿no? Cómo es que hasta con una sonrisa en sus labios pueden afrontar la vida de forma positiva y optimista. A mí esto me impresiona. De manera muy personal quiero comentarte que yo suelo, a veces sí, enfrente de este tipo de desgracias o penurias, sí de repente me siento yo con la necesidad de ser optimista y decir algo que pueda parecer gracioso y pueda cambiar el panorama o el ambiente en el que uno está enfrentando una situación llena de sufrimiento, ¿no? De desgracia o de dolor. Sí lo he hecho. Y muchas veces puedo parecer incoherente, ¿no? Anormal,
porque no es común que la gente suela ser así, pero quiero decirte que esto no hace más que poder incluso enfrentar la vida. Hay momentos, hay lugares, hay circunstancias en las que va a aflorar nuestros sentimientos, nuestra nostalgia, y tenemos derecho a hacerlo, pero también podemos hacerlo de una forma equilibrada y en los lugares indicados, y esto nos va a permitir tener un concepto de la vida totalmente diferente, verle a esos tonos grisáceos, nublados por decirlo así, verle una luz maravillosa y diferente por la forma en cómo estamos procediendo a retomar las cosas cuando estamos sufriendo alguna desgracia, alguna penuria, algo que nos está causando sufrimiento o dolor. Claro que sí es posible. Te leo un principio más de nuestro libro de Proverbios en su capítulo 17, mira. Dice aquí: un corazón que está gozoso hace bien como sanador, pero un espíritu que está herido seca los huesos. Dice aquí: un corazón que está gozoso hace bien como sanador. ¿Qué quiere decir esto? No te está diciendo que de ningún modo te burles o te rías del sufrimiento ajeno o de tu propio sufrimiento. No, de ningún modo. Lo único que aquí el principio nos está diciendo es que si nos esforzamos por tener hasta sumo grado, hasta donde nos sea posible, un corazón gozoso, un corazón optimista, positivo, un corazón alegre, aun pese a las circunstancias, esto hace bien como sanador y nos va a permitir sanar más prontamente de lo que la gente suele sanar cuando se deja llevar tanto por la penalidad, por la penuria, por la nostalgia, por el sufrimiento o el dolor excesivo. No digo que no tenemos derecho a sentir dolor o sufrimiento, llorar o mostrar nostalgia o depresión, no, sino cuando esto es excesivo, prácticamente no está haciendo más que dañar nuestro corazón, porque no nos estamos esforzando por demostrar un poco de satisfacción, de optimismo, un poco de ver la vida de forma positiva, y por lo tanto no va a ser nada bien como sanador. Contrario a ello, como dice aquí, va a darnos lugar a tener un espíritu herido, y esto, con el paso de los días, de los meses o hasta de los años, va a secar hasta los huesos, lo cual no va a hacer más que producir otra secuela, otro tipo de trastornos emocionales que se van a transformar posteriormente en enfermedades, lo cual pudiera incluso ocasionarnos la muerte, debido a nuestra falta de control, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de sentir las cosas, a nuestras emociones. Y por lo tanto, si el corazón no está gozoso, no va a ser nada bien como sanador, y por lo tanto vamos a tener un espíritu herido, y como dice aquí, nos va a secar hasta los huesos. ¿Cómo ves, amigo, amiga? ¿Crees que tengamos la posibilidad de demostrar esta capacidad de ser personas resilientes? ¿Crees que solamente se dé particularmente en algunos, o que la gente está hecha de forma diferente a ti o a mí? No. Simplemente, mucha de esta gente tiene la capacidad de ver la vida en tonalidades completamente diferentes a las tuyas o a las mías. Tiene diferentes formas de sentir la vida, muy diferente a la tuya o a la mía. Pero es posible ser personas resilientes siempre y cuando tú y yo nos esforcemos por no ir siguiendo la corriente conforme la mayoría de la humanidad va, sino desviarnos, ir contra corriente. Y aunque mucha gente pudiera tomarnos como locos, anormales, o que esto no es positivo o dentro de la moralidad, no nos dejemos llevar por las ideas equivocadas. No estamos siendo irrespetuosos con nuestro dolor. No estamos siendo inmunes al sufrimiento, al llanto, a la nostalgia, a la depresión. No, porque no estamos hechos de palo, ni mucho menos de piedra. Simplemente estamos haciéndonos un favor de ver la vida de una forma diferente que nos permita sentirnos completamente también diferentes, y pueda proporcionarnos una mentalidad sana, un corazón alegre, y por lo tanto
que nuestro corazón contribuya a darnos una vida llena de mucho más propósito, llena de felicidad. Entonces, a veces pudiéramos pensar incluso, ¿no? Hay quien dice, bueno, ya viste X persona, ella o él, ¿cómo le harán para enfrentar la vida? Han sufrido una gran cantidad de desgracias, tanto él, ella, ellos, este o aquel o aquella. ¿De qué estarán hechos? ¿Cómo o con qué capacidad tienen para enfrentar la vida? Quisiera yo estar en la misma situación, sin embargo no creo tener ni la fortaleza emocional ni física para parecerme a ellos. ¿Verdad que en algún momento nos hemos cuestionado eso? Nos hemos preguntado, ¿no? Siempre se levantan de las caídas, ¿cómo le harán? Yo no lo hubiera logrado en su lugar. Han nacido con un don particular. ¿De qué estarán hechos? Bueno, ¿será que Dios o hasta incluso los ángeles estarán lado o juntamente con ellos como para poder hacerle frente a este tipo de circunstancias que están experimentando en sus vidas? Qué cosas, ¿no? Siempre se levantan de las caídas. Han nacido con un don para afrontar las tragedias. ¿Será que están hechos de forma diferente a ti o a mí? No. Sencillamente son personas resilientes que han modificado, corregido su manera de pensar, su manera de sentir las cosas y por lo tanto enfrentan la vida de un modo diferente. Pero no es que sean anormales, ni que estén hechos de una forma especial o que hayan sido tocados por Dios o los ángeles, ¿no? Para nada. Las mismas capacidades con las que estos cuentan, tú y yo las contamos. Están latentes en nuestro interior. Simplemente nos hemos negado a poder utilizarlas por el simple hecho de creer que el hacerlo nos hace actuar de manera incorrecta o inhumana, o que esto nos hace vernos como anormales, porque no vamos siguiendo el sendero que comúnmente la mayoría de la humanidad sigue, ¿no? Por su manera de actuar cuando no se esfuerzan por ser personas resilientes. Entonces, ¿crees que podrías tú y yo poder superar mediante un cambio de pensamiento, mediante una forma de sentir las cosas diferente, las dificultades o los problemas, podamos superarlo con fortaleza y que aprendamos de estas? ¿Crees que podamos levantarnos de estas caídas? ¿Crees que también hemos nacido con el mismo don y las capacidades que los demás nos han demostrado que sí es posible? Así es, las tenemos. Solo es de que tú y yo queramos. Tan solo o tan simple como ello. ¿Quieres? Quiero. Es posible. Pero hay que luchar contra corriente. Sudar con sangre, siempre te lo digo, ¿verdad? Por eso, ya no te cuestiones cómo lo hacen. Tampoco te cuestiones, bueno, pues de qué pasta tan especial están ellos hechos o fueron creados, ¿no? ¿Nacen con esa capacidad o se hacen? Pues quiero decirte, amigo, amiga, que nadie nace con esa capacidad de ser resiliente. Es una habilidad que se va desarrollando a través de la vida, pero debido a la retroalimentación constante de lo que vamos metiendo aquí, para que esto pueda influir aquí y por lo tanto nos haga ver o sentir la vida de forma diferente. Es un proceso de tiempo largo, si tú quieres, sí, pero es una retroalimentación constante, día con día, por el resto de nuestros días de nuestra vida. Otro principio que te quiero citar, ¿te parece? El libro de Proverbios 14. Dice: por toda clase de trabajo afanoso llega a haber una ventaja, pero meramente la palabra de los labios tiende a la carencia. Este principio es bastante fuerte y te voy a explicar por qué. Mira, aquí el libro de Proverbios en su capítulo 14 dice: por toda clase de trabajo afanoso llega a haber una ventaja. Dicho de otro modo, cualquier esfuerzo que hagas y de ello dependa demasiada actividad, demasiado trabajo, es lógico que por mucho esfuerzo, por mucho trabajo que tú realices, que te pongas en acción para llevar a cabo algún propósito, dice aquí,
va a haber una ventaja porque vas a tener un resultado siempre, ¿no es así? Así como cuando te afanas por trabajar, la repercusión es un buen salario. Del mismo modo, dice aquí, cualquier trabajo, cualquier actividad que tú te afanes y dentro de ello haya demasiado esfuerzo, siempre vas a tener una ventaja. Pero dice aquí, pero meramente la palabra de los labios tiende a la carencia. Dicho de otro modo, pero cualquiera que solamente no hace más que hablar y no hace nada, siempre va a vivir en la carencia. ¿Cómo ves? Por eso te decía hace un momento, ¿se puede ser una persona resiliente? Sí, pero siempre y cuando tú y yo nos esforcemos por no solo pensar en hacer las cosas, no solo en decir para hacer las cosas, sino actuar. Porque como dice el proverbista en su capítulo 14, si no hay un trabajo afanoso, no hay esfuerzo riguroso, no nos estamos esforzando vigorosamente por lograr nada, no vamos a tener ninguna ventaja, un buen resultado, una forma positiva de ver la vida o de sentirla. Porque si solamente deseamos las cosas de palabra, pero no hacemos nada, simplemente tú y yo vamos a tener o vivir siempre en la carencia, con un estado emocional pobre, bastante fatalista, negativo, que no va a hacer más que causarnos depresión, nostalgia y demasiada, pudiera decirte yo a ti, o más bien dicho, ¿no? Demasiado dolor, que pudiera parecer incluso imposible poder salir frente a todo esto. Por lo tanto, ¿qué estás tú dispuesto o dispuesta a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo, amigo o amiga? Recuerda que el que mucho habla, poco va a hacer. Y esto no va a ser más que conducirnos a la pobreza mental. Si no hacemos más que hablar, meramente o simplemente vamos a vivir en la miseria emocional y por lo tanto hundidos en la depresión, en la nostalgia, simplemente porque tú y yo no nos hemos esforzado por ser personas resilientes. ¿Qué opinas? ¿Verdad que viendo esta información nos da la posibilidad de que tú y yo podemos ser completamente diferentes y que sí es posible que tú y yo podamos ser personas resilientes? Y sí, probablemente pudieras estar pensando, bueno, es que no creo que sea completamente fácil actuar de este modo. Así es, no es nada fácil. Quiero decirte que esto solamente es de las personas capaces, que te decía hace un momento, ¿no? Cuando te cité el otro principio de Proverbios. Solo de personas justas, solo de personas sabias, solo de personas perspicaces, solo de personas prudentes. Sí, solo de estas, pero cuando yo menciono solo de estas, no quiero decir que tú no tengas la posibilidad de entrar en el grupo. Solo es a menos que tú quieras. Claro que tienes los talentos, claro que tienes las habilidades y claro que va a ser completamente no fácil. Pero cada persona tiene esa posibilidad de lograrlo y quiero decirte que muchos pueden actuar de un modo diferente, que lo van a hacer a su propio ritmo y a su propio estilo personal, ¿no? Muchos vamos a ser resilientes, no de forma casi igual, pero sí de forma parecida, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, ¿no? Hubo también una mujer adulta, amiga mía, que en este momento la estoy viendo aquí en la pared de mi cuarto. Tengo una fotografía de ella. Tengo una foto en la que cuando a esta mujer, que ya era una mujer adulta, ¿sí? De la tercera edad, le fallece un hijo, es común que toda la familia en general, incluyendo ella, estaban enfrentando un duelo, ¿no? Pero lo impresionante de esta situación, que ella tenía una amiga más joven, era una joven, lógico, que estaba en proyecto de casarse, y cuando se le muere al hijo, o se le muere el hijo, perdón, de esta persona, de esta amiga mía, pues ella ya se había comprometido de tener, por sentido de obligación, por decirlo así, el asistir a la boda de esta amiga de ella, ¿no? Que también era amiga mía, yo la conocí. Entonces, se atreve a ir a la boda, después, exagerándole, quizás eran días, quizás hasta una semana, muere el hijo de esta persona,
de esta amiga mía, y a la semana siguiente era la boda de la joven, que en este caso se iba a casar. Pues esta amiga mía se da la oportunidad de ir a la boda, y hubieras visto el escándalo que provocó esta acción, particularmente con la familia de ella, ¿no? Con sus propios hijos que aún le quedaban en vida, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible, mamá, que no te importe la muerte de nuestro hermano e hijo tuyo? ¿Cómo te vas a ir a la boda? ¿Te vas a ir a disfrutar? ¿Te vas a ir a divertir? ¿No te importa? ¿O qué crees que nosotros no estamos sufriendo debido a esta situación? Y esto, mi amiga, en este caso, esta señora de la tercera edad fue quien me lo platicó ya estando en la boda, todos los pormenores y problemáticas que le causó el haberse dado la oportunidad de ir a este acontecimiento, ¿no? Pero no es que a ella no le importara. Es muy común que estaba de duelo. También por el otro lado estaba comprometida. Pero si tan solo piensas en algún momento, amigo o amiga, en este momento solamente fue una hora o unas horas en un solo día en el que iba a estar en este evento. Y si bien no iba a bailar, y si bien no iba a estar riéndose a carcajadas, pero bien pudo haber apoyado en este caso a su amiga de ella, esta joven, pero también pudo en algún momento poder cambiar el panorama, su sentimiento, el estado emocional en el que se encontraba, verlo, sentirlo de una forma diferente y después regresar a casa, y te lo aseguro, que ya regresando a casa y al intentar dormir, seguramente se dio lugar a la nostalgia y recordó a su hijo, y es de esperarse que tuvo que haber llorado, y no solo esa noche, sino varias más. Pero no por ello, por la acción que tomó, quiso decir que no le importara. Simplemente una persona resiliente trata de mantenerse ocupada, y si bien no va a estar riéndose de toda la situación que está experimentando, pero sí verle de una forma optimista las circunstancias de la vida, siendo más positivos y no fatalistas. Por ello te digo, aunque no es una situación fácil para actuar en todas las situaciones, pero tú y yo tenemos las capacidades y lo vamos a demostrar a nuestro ritmo y a nuestro propio estilo personal. Pero sí es posible. Es de esperarse que la vida es tan impredecible que nos va a poner a prueba siempre en situaciones que nos van a causar demasiada adversidad, ¿no? O demasiada preocupación, demasiada angustia, demasiado dolor. Y muchas de estas situaciones superan a nuestras capacidades muchas veces. Pero nuestras capacidades han podido demostrar que demuestra o supera a las circunstancias que se pudieran estar experimentando o enfrentando en este momento de nuestra vida. ¿Qué estás experimentando tú, amigo o amiga? ¿Alguna enfermedad personal? Probablemente una ruptura de pareja, algún divorcio, una separación, un distanciamiento, la muerte de un ser querido, el fracaso de alguna actividad seglar, de algún estudio seglar, de alguna carrera, alguna profesión. ¿Estás teniendo dificultades económicos o económicas? Sea lo que fuere, quiero decirte que muchas de estas situaciones sí son graves, y tenemos el derecho de experimentar dolor, de estar sufriendo, de estar padeciendo, llorando y pasando etapas de depresión o de nostalgia. Estamos en nuestro derecho. Pero quiero decirte que aún estas situaciones que nos ponen a prueba y que superan, pudiera verse a nuestras capacidades. Pero quiero decirte que las capacidades con las que tú y yo contamos superan muchas veces a estas circunstancias de la vida. Y ya te lo he dicho, te lo han demostrado miles o cientos de personas a través de tu experiencia en la vida que has tenido por conocer a muchos de estos o a muchas de estas. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué están hechos? ¿De qué pasta los hicieron? Nada diferente a ti. Simplemente es cambiar aquellos conceptos de los cuales fuimos educados desde nuestra infancia y que nos hemos sido dejado llevar hasta nuestros días por ir conforme a la corriente de la humanidad, por la manera o proceder de vivir que es meramente igual
tanto antes como ahora, o lo será en el futuro. Porque mucha de esta gente, en la mayoría, no está dispuesta a cambiar sus conceptos mentales, que son muy rígidos con respecto a cómo ver las desgracias o las penurias. Es cierto, probablemente, yo no esté experimentando situaciones tan graves como las tuyas, pero no te concentres tan solo en mí. Concéntrate en tu alrededor, que hay muchas o miles o millones de personas que han vivido peores situaciones o situaciones semejantes a las tuyas, y obsérvalos puestos en pie y luchando por la vida, o dentro del sendero de la vida, con una actitud optimista y sonriéndole a la vida. ¿Se puede ser resiliente? Claro que sí. Tú y yo podemos, tenemos las capacidades, tenemos el don para poder lograrlo. No te olvides que fuimos creados a semejanza de nuestro propio Creador y Dios. Bien, entonces, sea lo que fuere lo que tú estés padeciendo, tienes derecho a vivir tu duelo, a sufrir, a llorar, a demostrar nostalgia o depresión. Pero si esto se va a prolongar a largo plazo y no te estás manteniendo ocupado para demostrar el ser una persona resiliente, para modificar y corregir tus conceptos mentales, entonces esto no va a hacer más que agobiarte si te dejas llevar por tu aflicción, que no haga más que derrumbarte y causarte un exceso de depresión que no hace más que perderle sentido y propósito y alegría por vivir. Por lo tanto, entonces, ¿por qué te quiero decir que somos seres humanos, que en cualquier circunstancia o momento de nuestra vida pudiéramos padecer alguna desgracia, alguna enfermedad, la muerte de un ser querido o incluso hasta la nuestra, ¿no? Por lo que aquí menciona nuestro libro de Eclesiastés en su capítulo número 9, nos expresa que tú y yo vamos a enfrentar circunstancias de la vida completamente difíciles en cualquier momento. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo dice de este modo: regresé para ver, bajo el sol, que los veloces no tienen la carrera, ni los poderosos la batalla, ni tienen los sabios tampoco el alimento, ni tienen los entendidos tampoco las riquezas, ni aun los que tienen conocimiento tienen el favor, porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos. Es impresionante la manera como lo expresa el proverbista, ¿no? Dice que nadie tiene la carrera de la vida ganada, porque el tiempo imprevisto nos acaece a todos. Podríamos parecer que somos demasiado inteligentes para sufrir una desgracia, demasiado poderosos para sufrir un fracaso, demasiado inteligentes como para poder siempre tenerlas de ganar, o que tenemos demasiada sabiduría o demasiado conocimiento para poder granjearnos el favor de otros y tener siempre una vida exitosa. No. Dice aquí el libro de Eclesiastés: regresé para ver que todo lo que está por debajo del sol tiene la misma circunstancia o condición de vida, que es que el tiempo imprevisto les acaecen a todos. Aunque tú y yo pudiéramos sufrir una desgracia o perder incluso la vida en cualquier momento de nuestra vida. Por lo tanto, te decía yo a ti, ¿se puede ser resiliente? Sí. ¿Y cuándo vamos a o podemos tener la oportunidad de demostrar esa capacidad, de ese don? Cuando estemos enfrentando lo que hace un momento este escritor nos menciona, que nadie tiene asegurada la propia vida, ni mucho menos el éxito, ni mucho menos una vida económicamente hablando remuneradora. Nadie tiene garantizado ello. El suceso imprevisto nos puede venir en cualquier momento, y es ahí cuando se espera que tú y yo, amigo, amiga, estemos demostrando ser personas resilientes. Es cierto, hay muchas cosas, circunstancias en la vida que vamos a poder experimentar seguramente, y probablemente nos cuestionemos si tenemos la fuerza o la capacidad para hacerle frente a todo esto, para continuar adelante. Solamente tienes dos opciones para decidir si tienes o no la capacidad. Una, dejarte o dejarme vencer, sentir que hemos fracasado, o sobreponernos y salir fortalecidos incluso después de experimentar esta situación.
solo tenemos dos opciones. De ti depende cuál quieras tomar. ¿Qué te parece? A mí me parece increíble este tipo de información porque no te imaginas lo complicado que es el estar retroalimentando constantemente tu mente, tu manera de proceder hacia tus sentimientos de acuerdo a lo que has retroalimentado aquí, para poder con ello demostrar que la resiliencia sí es posible y que si hay quien la pueda manifestar, también tú y yo la podemos manifestar, pero siempre y cuando nos enfoquemos a trabajar en pro de ello. ¿Te parece? ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de esto? No lo sé, pero yo esperaría que tú y yo fuéramos personas resilientes y podamos demostrar que aunque muchas de las circunstancias que tú y yo estemos enfrentando pudiéramos enfrentar en nuestra vida, y que si en algún momento creemos que no tenemos la fuerza de voluntad para hacerle frente, quiero decirte que tú y yo tenemos las capacidades, tenemos el talento, las habilidades, y tú y yo solamente tenemos dos opciones. No se te olvide, dejarte vencer y sentirte un fracasado o una fracasada, o sentirme fracasado, o sobreponernos a esta desgracia, a este fracaso, y salir fortalecidos después de ello. La decisión solo es tuya, la decisión solo es nuestra, es tuya y mía. ¿Qué vamos a hacer a partir de ello? Fue un placer, amigo, amiga, estar contigo el día de hoy. Espero que este tema te haya resultado bastante interesante y muy benéfico, principalmente es lo que espero. Y que la resiliencia sí es posible en ti y en mí, y que tú y yo podemos ser personas resilientes. Pues nos vemos a la próxima, amigo, amiga. Espero lo hayas disfrutado, compartas, le des like y te suscribas al canal si no lo has hecho. Nos vemos en los siguientes vídeos. De estos vamos a estar realizando un promedio de unos 4 vídeos. Y espero que después de este, que es el primero, te des la oportunidad también de contemplarlo. Nos vemos en la próxima ocasión.